Pues nada, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias de nuevo por venir. Decíamos, a ver si no va a venir la gente, se van a ver aburridos en la primera. No, no, sabíamos que os había gustado. Estamos súper contentos, Luis y yo, porque la verdad es que los comentarios y el feedback de la gente ha sido buenísimo. Todo el mundo súper positivo, que les ha encantado, que quieren aprender más, que con muchas ganas de continuar. Así que nada, nos quedan dos clases todavía. Vamos a ir dando paso a paso. ¿Vale? En el proceso que nosotros creemos que es el correcto para poder hacer, bueno, para poder aplicar Power BI al fútbol. Así que nada, hoy segunda clase. Para la clase de hoy, segunda clase, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, ya sabéis cómo es el training, no quiero liarme mucho con la presentación y demás. Primera clase vimos el otro día, por qué dar un paso hacia el análisis en datos en fútbol con Power BI. Hoy vamos a ver tipos de informes, bueno, un montón de casos de modelos de datos que ahora os contaré. ¿Qué vimos el otro día en la primera clase? Por haceros un resumen de 5 minutos, súper rápido para que recabemos un poco toda la información y nada, pues que lo tengamos fresco. Un poco os contamos sobre nosotros, por qué creemos que os podemos ayudar respecto de nuestra formación. Ya nos habéis visto, quien no, por no ser muy pesado con esto, nosotros tenemos experiencia en fútbol, en datos, en empresas, en Power BI, en entornos de formación con un montón de gente. Entonces, bueno, nuestra presentación un poquito más detallada la tenéis en la clase número 1. Si queréis, si os habéis incorporado ahora, pues lo podéis ver ahí. ¿Vale? No, no quiero ser muy pesado con eso. Detalles y cosas y puntos importantes que tenemos que tener claros de la clase número 1 que vimos el otro día. El primer punto que dijimos es por qué es tan importante elegir una herramienta de análisis de datos que se adecue a ti. Ya sabemos que hay 250.000 herramientas y al final hay unas más difíciles, otras más de programar, unas adaptadas para informáticos, otras adaptadas para otro tipo de personas. Entonces, dentro de todo ese abanico de herramientas de análisis de datos, que muchas veces se relacionan siempre con gente que tiene que tener conocimientos informáticos o conocimientos técnicos, pues dentro de eso aparece Power BI, que nosotros la consideramos una herramienta que se adecua perfectamente a, bueno, pues a este perfil, digamos, de gente que tiene esa necesidad de usar datos porque es nuestro día a día, porque es parte de nuestro trabajo y lo tenemos que utilizar, pero que además no queremos, quizá, bueno, nos podemos involucrar en programar, pero que realmente esta herramienta nos da muchísimas posibilidades sin tener esos conocimientos técnicos desde cero, porque es una herramienta fácil, es sencilla, bueno, si te ayudan con los pasos adecuados para poder hacerlo. Y dejamos claro que al final, bueno, pues los datos están en el fútbol, nos gusten o no nos gusten, y que tenemos que tener clara esa realidad. Que con esa realidad, cada uno vamos a decidir cómo los usamos, qué importancia le damos. Habrá gente que dirá que es muy importante, habrá gente que dirá que es menos importante. Nosotros ahí lo dejamos un poco a la libertad de cada uno, pero sí queremos dar esa herramienta para que seamos capaces de gestionar esta realidad a la que nos vemos sometidos todos los días en nuestro día a día con el fútbol. Luego vimos por qué nosotros recomendamos Power BI, un poco lo he dicho ya, apto para todo el mundo, resultados muy rápidos, lo vais a ver, lo vais a probar directamente, automatización de los procesos, para mí clave, es decir, ganar tiempo, ahorrar tiempo, fundamental. Curva de aprendizaje muy rápida, rápidamente se consiguen resultados. Vais a salir de aquí el domingo con resultados. El domingo, cuando acabe la clase, vais a tener informes en vuestro ordenador de Power BI con vuestros propios datos. Y bueno, que es una herramienta consolidada y que os va a servir, que es algo que os va a servir en el presente y en el futuro. Más cosas que vimos, que esto sí que es importante que lo tengamos en la cabeza siempre, estos 4 pasos: cargar datos, modelar datos, crear tus propias métricas y generar la visualización. Este proceso que tenemos que tener en la cabeza del que hablamos en la primera clase un poco en profundidad. Como tenéis la grabación, si queréis saber más de esto, pues lo podéis ver ahí. Y luego al final, bueno, vimos también cómo usan los equipos profesionales en su día a día Power BI. Vimos que hay ofertas de trabajo, vimos informes de diferentes tipos para que un poco cogiéramos contexto y entendiésemos, pues bueno, qué podemos hacer con Power BI, que realmente escuchamos por ahí que la gente usa Power BI, pero que no sabemos qué podemos hacer o qué realmente se puede conseguir. Entonces, aquí en la clase del otro día vimos cosas. Hoy vamos a ver también
bastantes ejemplos reales, entonces vais a ver el resultado de lo que podemos hacer y, bueno, pues que cojáis ideas, que dentro de vuestro contexto cojáis esas ideas. Y luego también fundamental que es con el concepto de que es para todos, que esto no es para solo analistas, que esto no es para ningún perfil en concreto, sino que todos manejamos datos, todos los roles manejamos datos, independientemente, bueno, del contexto en el que estemos y de la situación, pero tenemos datos con los que podemos trabajar, con los que podemos gestionar para tomar mejores decisiones en nuestro trabajo. ¿Vale? Resumen de la clase 1 súper rápido, insisto. Si tenéis la grabación podéis verla las veces que queráis. Vamos a por la segunda clase. ¿Qué vamos a ver hoy? Importante. O sea, hoy va a haber chicha buena. O sea, va a haber chicha de verdad. Vamos a empezar a ver un informe muy completo que tenemos sobre datos del Mundial para que veáis posibilidades de Power BI. Es como la manera de conectar la clase del otro día con la de hoy. Un informe para que entendáis qué tipos de cosas se pueden llegar a hacer con datos adecuados, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo de datos gratis que están disponibles para todos vosotros, luego os diremos dónde, y cosas que se pueden hacer. A partir de ahí vamos a explicar con un informe adaptado, bueno, con datos de preparación física, vamos a explicar con un ejemplo real cómo es el proceso de automatizar, porque es verdad que a mí, como os digo, el tema del tiempo pues me preocupa y es verdad que mucha gente el concepto de automático no lo termina de entender. O sea, ¿cómo que automático? El otro día os hablé un poco de él y os dije, realmente todas estas patas son automáticas y solo tienes que trabajar en el origen y en el destino, pero hoy lo vamos a ver, o sea, vamos a ver un ejemplo de cómo se automatiza todo. Luego os vamos a explicar nuestra estrategia, ¿vale? Para diseñar y organizar un modelo de datos. Un modelo de datos es la manera en la que tú almacenas los datos y cómo se conectan los datos entre sí. Muchas veces este es el principal problema para que tu Power BI o no funcione o no seas capaz de hacer cosas. Entonces, ¿que podemos ir a Power BI a pintar gráficas? Podemos ir ya, pero si tu modelo de datos no tiene sentido, al final estás casi igual que en Excel, pero un poquito más bonito. Entonces es fundamental que entendamos este concepto de modelo de datos. Vamos a ver varios ejemplos. Os voy a enseñar un modelo de datos que tengo yo que se puede usar en fútbol no profesional, en todos los contextos, en fútbol profesional también, pero en cualquier contexto, ¿vale? Para que lo entendáis y que os quede muy, muy claro esta idea, porque esto es fundamental para que luego Power BI pues funcione solo, esté automatizado bueno, y que nos pueda ayudar. Y ya por último vamos a ver un poco el tema de la instalación y los primeros pasos con Power BI. Esto sobre todo de cara a que la próxima semana, cuando empecemos la clase 3, la próxima semana no, el domingo, cuando empecemos la clase 3, tengamos ya todos Power BI instalado en nuestro ordenador con una serie de cosas que os vamos a decir para que el domingo hagamos ya directamente pues esa práctica en directo donde todos con el ordenador vamos a poder estar haciendo cosas, cargando nuestros datos y vamos a salir de esa clase con un informe propio, bueno, ya os contaré, ¿vale? No os quiero adelantar nada. Luego, dudas, preguntas, lo veremos también, si no nos liamos mucho, pues intentaremos resolver las dudas y las preguntas que podamos. Vale, así que nada, empezamos. Primera parte, primer punto. Vamos a ver un informe, el que os he contado, un informe de Power BI en profundidad, un poco en detalle. El otro día os enseñamos un poco de un informe, os pasamos por encima por algunos informes. Vamos a enseñaros uno que tenemos con son datos libres que están de StatBonds, de un mundial, ¿vale? Y con él hemos generado bastantes informes, bastantes cosas, para que es importante que entendáis qué realmente se puede conseguir con Power BI. Es decir, también es uno de los problemas que tenemos muchas veces, es que yo no sé que se pueden hacer determinadas cosas. Por ejemplo, la gente pregunta, ¿se pueden hacer mapas de calor? ¿Se pueden hacer no sé qué? Entonces, es importante que veáis con ejemplos reales que se pueden hacer todas esas cosas, ¿vale? Que es posible, ¿no? Vale, bueno, pues como ha dicho Dani, bueno, hola a todos. Como ha dicho Dani, esto es un informe que hemos preparado del Mundial de 2018 con datos de StatsBomb. Estos datos, bueno, están libres, los tienen ellos para descargar. Sí que es verdad que justo el formato de estos datos es un poquitín más avanzado, pero bueno, la idea sobre todo es aquí que veáis lo que se puede llegar a hacer e incluso también que sepáis que aunque estos datos en concreto igual son un poquitín más avanzados, realmente se pueden simplificar y todo esto que vais a ver aquí se puede llegar a hacer también con datos más
más simples que los que tenemos en este informe en concreto. Y luego veréis también cómo Dani os enseña más cosas y veremos el de preparación física también, que es un archivo súper simple. Así que bueno, os lo voy a ir enseñando, son 14 páginas, un poco para eso, para que veáis ideas. Lo primero, que esto no lo mencionamos el otro día porque en el mundo del fútbol a lo mejor no se usa tanto, pero es que Power BI, por ejemplo, pues también nos incluye mapas. Aquí, por ejemplo, tenéis una visualización de todas las selecciones participantes en el Mundial de 2018 y de una manera muy visual pues vemos un poco dónde se concentran a lo mejor los continentes que tienen más países representados, pues eso, un poco una representación más visual de todas las selecciones que participaron. Mira, Aquí arriba. Luis, perdona que te corte. Esto dices que es verdad que no tiene mucha aplicación en fútbol. Yo hice una prueba con los mapas una vez para ver si el equipo donde yo estaba recibía más goles en determinadas zonas de España, por Claro. pura curiosidad. Entonces simplemente dije, bueno, voy a ver si yo qué sé, si cuando vamos a sitios sabía que no iba a sacar ninguna conclusión, lo hice más por curiosidad. Pero bueno, que al final hay una posibilidad de conectar los datos con ciudades, con GPS, o sea, con zonas geográficas y tener pues, visualizaciones de mapa como esta. A Sí, partir de ahí, la imaginación que tengáis cada uno, pues eso ya depende de claro. Y vosotros. yo de hecho, bueno, sabéis, el otro día os enseñaba la base de datos de fútbol base que tengo. Yo he hecho muchas visualizaciones también dentro del mapa de España para ver un poco pues, en qué comunidades se juegan más partidos, ver un poco cómo se distribuye todo ese tema. O sea que sí, bueno, realmente sí que se le puede dar uso. A nivel táctico, pues bueno, habría que ver, estudiarlo, pero bueno, para que lo vierais también que existe esta posibilidad. Luego arriba, pues por ejemplo, también un poco un resumen de las selecciones participantes, de cuántos partidos se jugaron, cuántos goles hubo en total y quién fue el campeón. Como una especie de introducción, de resumen de lo que fue ese mundial. Luego aquí, esta página del informe, bueno, es básicamente todos los partidos que se jugaron, ¿vale? Esos 64 partidos que se jugaron y tiene una cosa que a simple vista no se ve, pero que vais a ver que tiene un montón de aplicaciones, ya no solo para lo que lo estoy haciendo aquí, sino para muchas cosas más, que bueno, como os digo, primero son todos los partidos que se jugaron, si voy bajando, pues aquí tenéis toda la fase de grupos y luego ya 16avos, octavos, cuartos de final, semifinal y la final y demás. Aquí arriba, por ejemplo, he metido un filtro. Si quisiéramos buscar un partido en concreto, pues simplemente pulsaríamos y se nos filtra la tabla directamente con el partido. Y lo que os decía que a simple vista parece que no se ve y por lo que he creado esta visualización para enseñarosla, es porque aquí a la derecha del todo, como veis, hay un hipervínculo con un enlace al resumen del partido. Si yo pulso aquí, pues veis que directamente nos lleva al resumen de Brasil-Bélgica en la página de la FIFA. Este tipo de visualizaciones, este tipo bueno, esta funcionalidad que tiene Power BI, a mí me parece que está súper bien, por ejemplo, para casos como este, pero sobre todo para, por ejemplo, cuando vosotros, a lo mejor si estáis haciendo scouting de vuestros rivales o si estáis grabando vuestros partidos en fútbol base o si sois ojeadores y vais a ver a muchos jugadores, a muchos partidos, está muy bien si tenéis los enlaces a los vídeos. Pues eso, por ejemplo, imaginaros aquí, yo ahora estoy filtrando por los del Mundial, pero imaginaos que vosotros tenéis grabados todos vuestros partidos, cada partido de aquí es una jornada, pues rápidamente tendríais acceso al vídeo resumen de ese partido o al partido completo como lo tengáis vosotros organizado. Yo, por ejemplo, como idea os digo, podréis subir el vídeo a YouTube, por ejemplo, en oculto, por si no lo queréis compartir públicamente, lo podéis tener en oculto y simplemente con el enlace pues ya tendríais el acceso al vídeo directamente. Entonces esa es una utilidad que me parece que está muy bien para ese tipo de cosas, para almacenar de alguna manera todos los partidos que vais grabando, jugadas de un jugador en concreto y demás. Eso está súper bien, Luis, para analistas, por ejemplo, a nivel de entrenamiento también, si quieres tener vídeos de tareas, por ejemplo, donde al final yo tengo También, determinada base de datos de tareas con sus columnas por características de la tarea, pinchas en el enlace y vas al vídeo de la tarea. Y en realidad es un informe bastante sencillo, muy útil. Le sí, podéis dar la aplicación que vosotros encontréis, pero que sepáis sobre todo esa opción del enlace que os cuenta Luis, que es súper interesante. sí, es súper sencillo. De hecho, esto es simplemente una tabla, o sea que Es estáis una lo tabla y más... meter el link, básicamente. Sí, sí, O no sea que tiene más. no. Luego voy a enseñaros una cosa parecida con fotos. Entonces, para que entendáis, vamos, que es súper sencillo, que no tiene no tiene ninguna historia. Mm. Aquí ya, bueno, pues este también es algo parecido también a lo que hacíamos el otro día, que hicimos un informe como súper rápido en directo para que lo vierais.
en el que bueno, tenemos un ranking con la métrica que nosotros escojamos aquí. Imaginaos que queremos ver el resumen de goleadores. Aquí está contando las tandas de penalti, ¿vale? Por si a alguno no le cuadran los goles. Entonces vemos un resumen del ranking de goles del Mundial. Aquí estamos comparando al mismo tiempo en un gráfico de dispersión las métricas. Podríamos escoger también aquí qué otra métrica queremos buscar, la métrica de pases, por ejemplo. Bueno, y podríamos comparar métricas. Este también es lo que os digo, es súper sencillo. El otro día lo hicimos en directo, pero bueno, como veis, pues te da mucha flexibilidad, porque una de las cosas que a mí me gusta de Power BI es poder crear estos selectores. O sea, esto de poder seleccionar métricas desde un selector, creo que le da muchísima flexibilidad y hace que los informes sean muy dinámicos y puedes estar mirando un montón de información todo el tiempo. Claro, en vez de crearte un informe por cada métrica, Claro. él va seleccionando la métrica y te va cambiando todo. Luego, si tú quieres un día luego sacar capturas o exportar la métrica que tú quieras, pues lo vas haciendo, pero no tienes que generar el informe 10 veces por cada las 10 métricas que quieras, por lo que sea. Eso es. Y ahora ya, bueno, vamos a entrar un poco en los que son un poco más avanzados. Esto no lo vimos el otro día. Y esto realmente, que parece súper complicado, realmente en cuanto, como decimos siempre, esto lo montas una vez y luego ya a medida que le vas metiendo datos, todo funciona solo. En este caso, pues es un análisis del dominio de cada país por cada zona. Lo que hace es comparar las acciones de posesión que tuvo un equipo en cada zona del campo, que está separado, como veis, en un montón de zonas pequeñitas, y lo compara con el dominio que tuvo su rival, cuántas acciones tuvo su rival. Entonces hace ahí el porcentaje, el cálculo de qué equipo tuvo más porcentaje de acciones en esas zonas, y si está en verde significa que el equipo que aparece aquí tuvo más dominio en esa zona, y si está en gris negro significa que fue el rival. Entonces esto te ayuda también, por ejemplo, a entender un poco pues dónde se mueven más los equipos, dónde tratan de tener pues eso, más dominio del balón. Vemos rápidamente pues muchas tendencias aquí en ataque en concreto. Egipto veis que no tuvo mucho dominio del balón. Y bueno, otra cosa que me gusta también de Power BI es que esto, que aquí evidentemente no están las 32 selecciones, nos permite también, dentro de la misma página del informe, pues darle mucha flexibilidad y poder crear un botón de siguiente para que nos muestre el resto de selecciones sin tener que estar cambiando de página del informe como tal, sino que nos mantenemos en el mismo informe o en el mismo estudio que estamos haciendo del dominio. Y bueno, pues por ejemplo aquí estaría España. Entonces, es eso, al final nos da muchísimas posibilidades a base de clics, una vez montar esto y a partir de ahí estos mismos datos, si los tuviéramos de la Liga Española o de la Premier League o lo que sea, pues tendríamos estos mismos gráficos, pero asociados a los equipos de las diferentes ligas y demás. Perdona, Luis, pregunta Alberto, ¿cómo se diferencia si es primera parte o segunda parte? Al final eso es, básicamente, si tú tienes esa variable en tus datos, en cualquier momento la puedes meter en el informe para que se filtre por eso. Al final es Exactamente. súper, esa es la parte buena de Power BI, que tú puedes, de todos los datos que le hayas cargado, tú puedes usarlo para filtrar cualquiera de todos esos datos que tú tengas, los puedes usar como filtro en cualquier momento. Claro, ahí lo único que necesitarías sería tener una columna en la que, o bien con el minuto, y ya pues ahí puedes saber Exacto, si es primera o exacto. segunda parte, o una directamente que te diga si es primera o segunda parte, meterías aquí un filtro y los datos se van actualizando en función de lo que tú le vayas diciendo con los filtros. Eso es. En la siguiente página es algo similar a esto. Lo que pasa que aquí lo estamos dividiendo, en vez de por tantas zonas, lo estamos haciendo por tercios del campo y en este caso son presiones. Esto está asociado un poco a ver dónde presionan los equipos, si lo hacen en bloque bajo, si lo hacen en bloque medio o en bloque alto, ¿no? Pues aquí podemos identificar un poco pues eso, las zonas de presión. E incluso, por ejemplo, que esto es otra de las cosas que también me gusta, siguiendo un poco el mismo sistema que hacíamos antes para pasar página, pues pasar este gráfico a vista como rival, es decir, a ver dónde presionan a estos equipos, ¿no? Dónde reciben más presiones. Entonces aquí lo mismo, veis que somos capaces de dividir los campos en 3 zonas, los tercios, y a partir de ahí pues ya podemos ver toda la información de un vistazo e identificar los patrones de juego de cada equipo en este caso. En el siguiente es algo también muy similar, estos 3 los voy a pasar ya un poco rápido. Lo que pasa que lo hacemos esta vez, en vez de por tercios, lo hacemos por carriles y además dividiendo hasta tu campo o el campo rival.
Y aquí haríamos lo mismo. Tendríamos esto dividido un poco por zonas, con los porcentajes donde hay más acciones, en este caso son acciones. Y bueno, pues identifica rápidamente por dónde saca el balón el equipo y luego en zona de ataque por dónde dirige un poco más esos ataques. Y lo mismo en vista de rival. Aquí incluso podríamos meter más filtros también para identificar jugadas que terminan en gol, a ver por dónde les hacen más daño a esos equipos. Si metes un filtro que te filtre todas las jugadas que han terminado en gol, ese dato tendríais que tenerlo, evidentemente, para poder hacerlo, pero pues esta información se actualizaría y tendríamos iluminadas las partes en las que les hacen más daño y les terminan marcando gol. Y ahora, bueno, ahora cambiamos a un campograma como tal. Esto es de posición media. En este caso hay varias maneras de hacerlo. Por un lado están los sistemas que son más avanzados y que te dan la posición más exacta, que son los sistemas de tracking, el GPS y todas estas cosas, el tracking óptico. Pero bueno, eso es verdad que es información mucho más complicada de conseguir. Pero bueno, pues si tienes, por ejemplo, también, aunque esta también es un poquito más complicada de tener, los pases de los jugadores o aunque sea los tiros, por ejemplo, aquí yo podría decirle que me filtre la posición media de todos los jugadores cuando tiran a puerta. Entonces, bueno, pues ya te da un poco la pista de qué jugadores tiran desde la frontal del área habitualmente, jugadores bueno, normalmente los atacantes que van un poco más para adelante, luego está Varane, por ejemplo, probablemente por los corners y demás. Entonces, bueno, aquí si tenéis los eventos, ya os digo que este informe tiene información súper concreta porque en StatsBomb recogen prácticamente de todo. Pero bueno, podríamos ir filtrando por diferentes acciones del juego para saber un poco dónde se posiciona cada equipo. Por ejemplo, en las presiones, pues ver un poco dónde presiona más cada jugador. Ese es súper interesante. Claro, dónde reciben más balones. Pues, por ejemplo, los extremos parece que se meten un poco para adentro y se abren los laterales. Entonces, toda esta información se puede analizar teniendo pues eso, un poco recogida la información de dónde se realiza cada acción en el campo y luego representarlo aquí, que como os dije el otro día, parece que esto es súper, bueno, que queda muy bien y que parece que puede ser complicado, pero esto es súper fácil de hacer. Y realmente lo único que necesitas es tener los datos, que es, digamos, un poco lo más complicado en este caso. Y luego, bueno, esto es lo mismo, lo que pasa que lo metes todo en un mismo gráfico, quería que lo vierais también para que vierais que se puede elegir el diseño del campo que queráis, por ejemplo. Yo en el otro he puesto uno verde a franjas y en este es directamente gris. O sea, hay muchísima personalización. Y aquí pues tendríais una página directamente con toda la información y podríais seleccionar también las métricas y poner aquí las 6 que consideráis más importantes para de un vistazo identificar un poco los patrones de los jugadores y demás. Luego aquí bueno, es un estudio así, digamos, rápido también del posicionamiento de los equipos y también de las asociaciones, para ver un poco de dos maneras diferentes en el caso de las matrices de pases. Esto sería una matriz de pases donde los campos más iluminados o que están más coloreados son en los que se están produciendo más acciones, donde hay más asociaciones. Por ejemplo, pues aquí vemos que Jordi Alba y Isco pues son los que más se asociaban. Luego aquí arriba también se puede identificar, igual un poquito más complicado, pero se identifica también quiénes son los jugadores con más pases por partido y hacia dónde se dirigen un poco. Si pinchas, ¿no? Pincha a ver en el radar. Sí, sí, por ejemplo Si pensamos pinchas aquí. ahí se ve un poco mejor. Sí, además como veis, los objetos visuales entre sí también están relacionados. Entonces, en el momento que yo pulso sobre este, ya nos da un poco también la posición de Ramos aquí y podemos ver un poco más específico, pues eso, con quién se asocia más, con quién hace más pases y demás. Sí, eso es importante también, que siempre Power BI es dinámico en el sentido de que siempre que pinches sobre casi cualquier cosa dentro de los informes, actúa como filtro sobre el informe. Entonces, si tú ahora pinchas, por ejemplo, pinchas en la tabla en cualquier sitio, Luis, pinchas en la tabla y te das cuenta, entonces ya sale que la matriz de, bueno, esto no tal, pero Aquí te en dice concreto, que, porque estoy filtrando también con claro, Iniesta. estás de Iniesta y Isco, pues ya te dice Iniesta y... Y aquí te puedes poner y te da la información, te da Así que 67 pases y demás. Pero bueno, claro, sí, entonces, bueno, que tengamos claro que cuando pinchas, o si pinchas en un jugador, te lo hará mejor. claro, si pincho Pinchas en aquí. Carvajal y te dice todas las asociaciones de Carvajal en pase. Y esto con cualquier informe, siempre que... Por eso muchas veces se llaman de Data Discovery, porque al final tú tienes un informe y luego vas pinchando sobre las cosas y vas como descubriendo, sacando conclusiones, que esto es la parte importante en realidad. Exactamente.
Este es otro que también está muy bien. Este lo presentábamos un poco el otro día también para, por ejemplo, preparación de porteros, aunque puede servir también para otras cosas. Pero aquí pues se identifica muy rápidamente. Aquí, como veis, es un medio campo nada más, porque estamos hablando de finalización. Y aquí al seleccionar un equipo, pues nos dice sus tiros a favor y también sus tiros en contra. Vemos quiénes son los jugadores que hacen más tiros, de dónde vienen esos tiros, de jugadas en campo abierto, si vienen de balón parado de córner o de una falta, si vienen de saque de banda. ¿Vale? Entonces, esta información también en un vistazo, pues tenemos todo el resumen, la forma más visual de verlo para ver cómo se distribuyen esos tiros. Y luego además aquí también podríamos decidir, vale, quiero estudiar un poco los corners, por ejemplo, ¿no? De dónde, o sea, cuando hay un corner, a dónde se dirigen esos, bueno, pues España, por ejemplo, lo hace muy aquí, ¿vale? Y luego los tiros en contra también, a ver dónde les suelen atacar a España y dónde les hacen daño. Por aquí, por ejemplo, tienen un gol en contra, ¿no? Entonces, toda esta información, pues como decía antes, podemos meter todos los filtros que queramos para montar un buen resumen, que luego además, aunque de primeras tengamos un resumen estático que está bastante bien, que ya nos da muchas pistas, que podamos ir encima filtrando con todo lo que queramos. Igual que preguntabais antes, podríamos meter aquí tiros en la primera parte, tiros desde fuera del área, ¿vale? Podríamos meter todos los filtros que quisiéramos. Y luego, bueno, esto es un poco la continuación también de la parte de finalización. Esto es un gráfico pues, de dónde se dirigen los tiros. También podríamos filtrar tiros que han acabado en gol o tiros que han venido pues eso, también de balón parado y demás. Y aquí lo mismo, cambiar a la vista como rival para ver a dónde le hacen los tiros al equipo que tengamos seleccionado. Y el siguiente es lo mismo, pero de una manera un poquito más general, utilizando directamente las zonas. El otro día os decíamos que, si os acordáis, el gráfico de lesiones funcionaba también con zonas. Si seleccionabas una zona, pues te decía qué zona era esa lesión, cuánto tiempo tenía. Pues el sistema que se utiliza aquí en realidad es el mismo. Lo que pasa es que esta gráfica es un poquito más sencilla de hacer y tenemos una portería con las 3 zonas, incluso podemos ampliar a 6 zonas. Y este objeto visual, por ejemplo, sí que da muchísima flexibilidad porque realmente puedes crear lo que tú quieras y puedes identificar las zonas de la portería y eso asociarlo a los tiros para saber a dónde se han hecho cada tiro y demás. Vale, esto es súper útil para porteros, delanteros, penaltis y demás. Y además esto es relativamente, es verdad que aquí los datos de los que está hablando Luis en concreto son datos complejos, pero precisamente el tema de los tiros en la portería y tal son datos que se pueden hacer a mano o en un contexto no tan profesional de una manera sencilla. Luego os voy a enseñar una manera de cómo lo hago yo, por ejemplo, para simplificarlo. Claro, sí, lo que os decía antes, por ejemplo, que los pases igual son más complicados de tener porque hay muchísimos, no te da tiempo, te tendrías que ver el partido varias veces o tener una plantilla perfecta. En el caso de los tiros, al final los puedes ir recogiendo prácticamente en directo y si no, luego revisas el partido una vez y los tienes, incluso a dónde ha ido el tiro en la portería, no solo desde dónde ha sido, sino dónde ha terminado. Aquí están preguntando Y, si se puede filtrar por jugador, igual. Aquí, si Luis decide llevar ahí donde están arriba a la derecha 2 filtros, si decide sí, llevar ahí la columna de, digamos, de los datos donde esté el jugador que ha hecho el exacto. tiro, lo saca aquí al informe y directamente te puedes filtrar por jugador. Sí, de hecho, mira, para que veáis, si yo filtro aquí Argentina, esto cambia. Así, Pues lo mismo si metes, ¿no? Hay un jugador. exacto, si meto un jugador me hará lo mismo, me dirá dónde tira más ese jugador. Lo que pasa es que yo aquí en concreto no he metido ese filtro, pero se puede meter muy fácilmente. Mm. Y ya por último, para los que preguntabais por los mapas de calor, pues aquí tenéis uno, ¿vale? Que además justo yo hasta hace poco no sabía que se podía hacer de este estilo. Si os fijáis, pues antes cuando os enseñaba lo del dominio por zonas, os enseñaba un tipo de mapa de calor que no es igual que este, pero también es un mapa de calor realmente. Y bueno, pues hace poco vi que también se podía hacer de esta manera, es un poquito más, fue más difícil de encontrar, pero ahora que ya lo tengo es súper fácil de montar. Realmente lo difícil fue encontrar este objeto visual que lo había creado una persona y lo terminé encontrando. Entonces, eso para que lo sepáis también, hay mucha gente que crea objetos visuales de este estilo y que tú te puedes descargar para utilizar en tus informes. Entonces, todo es investigar un poco. Yo terminé encontrando este, que es el que se utiliza en las webs de fútbol, cuando sacan por televisión. Entonces, estos están súper bien. Este en concreto es el de Mbappé y se ve claramente pues, su zona de acción. Y luego, pues un poco un resumen de todo lo que hizo durante el Mundial, también la matriz de pases, el típico gráfico de radar donde se ve un poco la comparativa con los jugadores del equipo
Y luego esto, que no es un mapa de calor al uso, pero es un mapa de acciones también, un mapa de las acciones por separado, que bueno, si os fijáis, pues coincide también con el mapa de calor, obviamente. Y nada, aquí, pues por ejemplo, antes preguntabais lo de si se puede saber por jugador, pues si aquí yo cambio a Griezmann, pues rápidamente me saca toda la información de Griezmann. Si cambio a Kanté, que tiene un mapa de calor súper amplio, pues lo mismo. Y nada, este es el primer informe que os íbamos a enseñar hoy. Ventajas, imaginaros aquí, perdona Luis, ventajas Sí. de gente que hace fichas individuales, de jugadores con mapas de calor que sacan de instant, de no sé qué. Las ventajas de que aquí tienes todas las fichas individuales de todos los jugadores del Mundial a la vez, sin tener que estar uno a uno haciendo todas las fichas. Y luego respecto a lo que preguntáis de los objetos visuales, como el que ha dicho Luis, básicamente es la manera que Power BI lo llama, pero son lo que llamamos como tipos de visualizaciones. Entonces hay unos, Power BI te da como una serie de tipos de visualizaciones, pues barras, tartas, radares, bueno, pues una serie de tipos más básicos, pero luego la gente por detrás programa, digamos, visualizaciones como gráficas diferentes. Entonces la gente desarrolla eso, lo suben a una especie de market, como cualquier market de apps como el que donde os descargáis una app que la gente lo sube y lo pone ahí y te descargas una app en el móvil, pues hay una especie de market para Power BI donde la gente sube visualizaciones y entonces tú ya te las descargas y automáticamente las tienes en tu ordenador y solo tienes que configurar dos cositas súper sencillas y ya tienes el mapa de calor. De ahí lo que hablamos de curva de aprendizaje, es decir, tú no tienes que programar nada, hay mucha gente que ya programa objetos visuales, visualizaciones, gráficas, y tú simplemente tienes que cogerlas, configurar pues la variable que quieres que use el mapa de calor y el eje y cosas así, y ya está, y ya lo tendrías. Eso es. Eso lo Así vamos a que ver de todas formas el domingo, ¿vale? El domingo os hablamos de eso. Cuando tengamos de Power BI instalado y demás, que es desde donde se hace, pues os hablamos de eso. Vale, entonces, ideas. Lo que os ha contado Luis, bueno, súper interesante que cojáis conceptos de cosas que se pueden hacer con los datos adecuados, ¿vale? Esos datos en concreto, es verdad que son gratis, podéis acceder todos a ellos, los da StatBonds, pero bueno, son datos que tienen una determinada complejidad, pero sí que nos abre la cabeza, un poco la mente para saber qué cosas podemos llegar a hacer, qué cosas podemos hacer, bueno, con Power BI. La siguiente parte que os queremos contar es la automatización de un informe en Power BI. Como os digo, yo soy súper pesado, el otro día hablamos de esto. ¿Os acordáis que os enseñé de la fábrica de cerveza, que siempre puse el ejemplo este que me gustó mucho, donde tú pones la malta en el inicio de la fábrica y aparece la cerveza, pero que hay un proceso, o sea, eso parece automático, y hay un proceso, pero hay un proceso por detrás que se ha diseñado, pero en realidad luego el trabajo, o sea, el proceso manual es depositar la malta y llega la cerveza, de cierto modo, ¿vale? Por simplificarlo. Entonces, si vemos lo que os conté el otro día, lo que os conté el otro día es que al final hay un proceso súper automático en el medio que es todo lo que se hace con Power BI. Pues ese cargar información, modelar, crear las métricas, crear las visualizaciones, todo eso es un proceso automático. Y tú simplemente actualizas los orígenes, es decir, dónde tienes los datos, cuáles son tus datos, actualizas eso y ya a partir de ahí tu informe se actualiza. Entonces, como os lo quiero mostrar, pasa un momento, Luis, que os lo vamos a mostrar con el ejemplo y aprovechamos y os enseñamos este informe, con un informe bueno, es adaptado para preparadores físicos, ¿vale? Es un informe que está cargado, ahora os voy a enseñar cómo son los datos, cómo se carga todo, pero este es el informe, le pasamos un poco rápido, Luis, por no tal, pero bueno, para que lo veáis. Son 14 pestañas que hemos hecho solo con los datos que te devuelve un GPS. ¿Vale? Es verdad que el GPS, pues no todo el mundo tiene acceso a GPS, pero bueno, ya hay GPS desde 150 euros cada uno, entonces bueno, y es una cosa que es importante que sepáis que se puede hacer. Todos los GPS tienen sus propias aplicaciones visuales, pero además tienen funciones para que te devuelvan un fichero CSV. Con ese fichero CSV, pues es la información, todo el dato de lo que ha hecho el jugador con el GPS durante esa sesión o durante ese partido. Con eso, nosotros, por ejemplo, hemos hablado con bastantes preparadores físicos que nos han hablado de sus necesidades y a partir de ahí, pues se pueden generar cosas, por ejemplo, como esta, que es
una tabla de todos tus jugadores con unas variables que nosotros hemos decidido, por ejemplo, que les interesan a los preparadores físicos. Cada preparador físico puede elegir la que quiera y meterla en la tabla, porque al final, bueno, si la devuelve el GPS la puedes elegir. Entonces ahí pues tienes, por ejemplo, de tu sesión de entrenamiento, bueno, esas variables que has elegido y al final, por ejemplo, nosotros hemos marcado con colores el promedio de player load para que veamos pues qué jugador ha tenido más carga. Y a partir de aquí, pues podemos ordenar por posición, podemos ordenar por la variable o podemos filtrar. Por ejemplo, arriba podemos elegir que esto para mí es, bueno, es lo que tiene más potencia, es que siempre una de las cosas que les pasa a los preparadores físicos es que cada día tienen que hacer la sesión con los datos de su GPS y prácticamente hacerlo a mano, modificar un montón de cosas. Pero si tú cargas aquí los datos, pues metiendo el filtro de la sesión, pues puedes elegir el partido para el que quieres verlo, la sesión para el que lo quieres ver. O sea, puedes elegir lo que quieras. Oye, que quiero ver la sesión de hoy, pues puedes ir a la sesión de hoy. ¿Vale? Entonces, este es un informe de carga general. Este es un informe por microciclo, al final importante, bueno, de comparación de microciclo, donde arriba tengo las variables y puedo elegir la métrica y esto básicamente lo que me hace es que me compara diferentes microciclos para ver si, bueno, si he tenido más carga en uno o en otro y arriba puedo elegir la variable. Claro, aquí por ejemplo ahora mismo estamos comparando la carga del jugador con respecto al promedio de todos los partidos. Podríamos también, por ejemplo, hay otro que no coge solamente los partidos, sino que te coge toda la temporada, incluyendo partidos, incluyendo también los entrenamientos, las sesiones de entrenamiento. Luego, pues eso, como veíais antes, también tenemos todo el tema de esfuerzos explosivos. En este caso, sobre todo, es interesante también que veáis que se puede comparar lo que dice Dani, lo que estoy diciendo, de compararlo con pues eso, los partidos, los entrenamientos, el promedio de toda la temporada. Luego veréis también que comparamos con los de su propia posición, que también es interesante. Y bueno, pues todas las variables que te devuelve el GPS las podemos filtrar aquí para poder verlo en el gráfico. En este caso, pues interpretando todos los microciclos que tengamos. Ahí lo tenemos por microciclo, pasa. Aquí lo tenemos, por ejemplo, por día de entrenamiento dentro de un microciclo. Arriba puedes elegir el microciclo y aquí lo tienes, pues el menos 3, menos 2, menos 1, el día de partido, el más 1. Entonces aquí tienes directamente todos los microciclos a la vez para que vayas filtrando y eligiendo el que más te guste. Que es, por ejemplo, un trabajo típico que hace. Esto es un informe de una sesión en concreto con todos los jugadores. Pues aquí hemos elegido pues de variable player load y lo tenemos ahí arriba, el player load promedio, el porcentaje de carga. Bueno, puedes elegir la variable que tú quieras también. Y de nuevo arriba, elegir el microciclo o el día de entrenamiento para el que quieres ver este informe. Por ejemplo, ¿quieres ver solo para pues, una sesión? Pues entonces marcas esa sesión 10. Este es tu informe para la sesión 10. Aquí, sobre todo, la idea también es que se vea bien la comparativa entre la carga de ese partido, en este caso, y el promedio, tanto con el respecto de los partidos, que es en naranja, y con respecto de toda la temporada, incluyendo también las sesiones de entrenamiento. Entonces, en un gráfico ya del tirón, puedes hacer esa comparativa para cada jugador, en este caso, y ver un poco pues, en qué punto está cada uno. Esto lo importante es que cada preparador físico decidirá con qué quiere comparar y cómo quiere hacer sus comparativas y en base a qué quiere decidir si hay mucha carga o poca carga bueno, decidir un poco pues, cómo quiere analizar esos datos. Puede crear esas variables directamente en Power BI y puede crearlas, bueno, en los datos de origen y al final aquí esto lo puedes usar para comparar. Esto le enseñamos el otro día, pásale si quieres, es simplemente el dispersión con las variables. Este es bueno para... hemos hecho con Z-score, hemos calculado el Z-score y donde se pueden ver cosas, pero bueno, en realidad aquí sí. Nosotros no somos unos expertos en realidad en preparación física, entonces tampoco sabemos interpretar mucho la información, pero hay gente que nos ha pedido que quería ver si podían utilizar Z-score y demás. Z-score no deja de ser una variable que tú puedes calcular. Si eres capaz de calcular esa variable y tenerla en tus datos, pues esos datos los puedes enchufar en Power BI para que se visualice. Exactamente, para que se vea un poco también pues, en qué momentos, en este caso también está hecho por player load, por la carga de los jugadores, entonces para ver un poco cómo se distribuye esa carga a lo largo del tiempo y ver un poco, tener una referencia un poco más relativa
pues en este caso de cada jugador. Si yo cambio aquí, pues se nos va cambiando. Pero insisto, aquí cada preparador físico no nos queremos meter donde no nos llaman, Claro. que decida y que interprete. Nosotros simplemente que con esos datos podéis hacerlos, utilizarlos a vuestro gusto. Nada, este es otro informe de sesión, bueno, en este caso es distancia total. Al final son muy parecidos todos, pero bueno, con todas las variables que te devuelve el GPS, pues podéis ir sacando esta información automatizada, rápida y, bueno, útil para tenerla todo junto. Pero sobre todo lo que os quiero enseñar, si quieres, Luis, directamente pásame el control y les Sí. explico, no sé si hay alguna cosa interesante. Bueno, Bueno, esto es ya por la posición. última, si Ah, no, la última, sí, vale, sí, para vale. que vierais también un poco que puedes crear realmente un gráfico también como de resumen, de pues comparando a cada jugador un poco con la métrica que elijas. Estamos utilizando sobre todo la carga porque bueno, es lo que más nos suena a nosotros y lo más común que hemos encontrado, de nosotros que no somos preparadores físicos, pero bueno, pues para que veáis un poco la distribución por fecha también, la comparativa con la media. Un poco por microciclo también en las fases de pues, cuando son entrenamientos o cuando son partidos, para ver también un poco cómo se distribuye. Y luego la comparativa, lo que os decía antes, la comparativa contra su propia posición, en este caso sería un medio centro, que bueno, en este caso si está verde significa que está con una carga inferior a la media de los de su posición, que sería este punto de aquí, y la comparativa contra todo el equipo, para ver también un poco en qué punto se encuentra. Y aquí verlo también de manera más visual, el que se pone en amarillo es el que tenemos nosotros seleccionado. Si selecciono aquí el 10, por ejemplo, pues veis que cambia y que cambia esto también, para identificar muy rápido en qué punto, en este caso de la carga, está cada jugador y cuál es su progresión y demás. Esto lo hemos hecho en base, bueno, a necesidades cosas que veo yo en mi día a día y necesidades que nos han ido contando, pero insisto, cada preparador físico, bueno, pues tiene esos datos. Sobre todo lo que os quiero enseñar aquí, Luis, voy a compartir, ¿vale? Sí, me quito este. Vale. Lo que os quiero enseñar de esto era el tema de la automatización y es, bueno, habéis visto este informe, brutal, o sea, es un informe súper completo, parece que es un informe que te puede llevar muchísimo tiempo hacerlo en cada sesión o actualizarlo. Pues la realidad de este informe es que cosas que tengo que hacer solo una vez es, bueno, pues tengo que analizar mis datos. En este caso son datos de GPS, pues esos datos vendrán en un formato determinado. Veis aquí, os voy a enseñar un poco cómo es el formato para que tengáis una idea global del proceso. Esto que veis aquí es cómo te devuelven los datos el GPS. Te los devuelve en un fichero CSV, cada GPS te lo devolverá de una manera, da igual cómo lo tengáis, pero es importante que analicéis los datos. Esto es un fichero CSV que cada variable está separado por punto y coma, un poco como os contó Luis el otro día, un fichero, bueno, en este formato. Os lo voy a enseñar en Excel, lo hemos cargado en Excel porque se ve un poquito más sencillo. Y en Excel, pues básicamente lo que hay es filas y columnas, cada fila es lo que ha hecho el jugador en esa fecha en concreto, es decir, en esa sesión. Y aquí, pues las variables que te devuelve el GPS, que las puedes tener más o menos. Lo que quiero que os quedéis es que lo que tengo es un Excel. O sea, con este Excel, simplemente que devuelve un GPS, ya tengo mis datos. Entonces, sí que tengo que hacer una vez, como os estaba diciendo, bueno, pues analizar esos datos. La primera vez tengo que entender un poco qué tengo. Lo hago una vez, me puede llevar más o menos tiempo. Tengo que decidir después cuáles son los objetivos y qué necesito de esos datos, ¿vale? Como preparador físico, estamos poniendo ejemplo de preparación física, pero llevarlo a cualquier terreno. Tengo que decidir qué quiero hacer con esos datos, ¿vale? Y a partir de que haya decidido eso, tengo que seguir esos pasos de carga, modelado, creación de las métricas para comparar, etcétera, y crearlo en Power BI. Este proceso, bueno, pues puede llevar más o menos tiempo dependiendo bueno, cómo pues el tiempo que necesitéis, cómo manejéis Power BI, cómo la experiencia que tengáis, pero esto se hace una vez y esto, bueno, pues lo podéis hacer en pretemporada o incluso lo puedes hacer una vez y lo vas a reutilizar todas las temporadas. Esta parte, pues es una parte que se tarda más. Pero una vez que habéis hecho esto, una vez que después de hacer esto, ya tenéis los informes, ¿vale? La primera vez que lo hacéis, ya tenéis esos informes que os enseña Luis. Fíjate, ya tengo los informes. Pero luego me llega el problema del día a día, que es, vale, pues es que he tenido una sesión de entrenamiento y de repente tengo nuevos datos que quiero actualizar y tengo nuevos microciclos y tengo nuevos partidos. ¿Tengo que estar todo el rato haciendo cosas en Power BI? Pues estas son las tareas que tenéis que hacer
para actualizar ese informe que habéis visto, para actualizarle, lo único que tenéis que hacer es, bueno, pues este es el proceso, tengo mi GPS que me devuelve el jugador, tengo la automatización en el medio y tengo el informe que se genera. Primera tarea que tengo que hacer es actualizar los orígenes. Es decir, ese CSV tengo que ir a mi aplicación de GPS y me devolverá los datos nuevos. Pues básicamente lo que tengo que hacer, os lo voy a enseñar para que lo veáis directamente, es, vale, yo tengo aquí, perdón, este Excel no es, tengo aquí mi Excel con mis datos de GPS y digo, vale, pues aquí tengo, imaginaros que tengo 15 sesiones de entrenamiento, nos llevamos por la sesión 15 y de repente hemos hecho la sesión 16, pues entonces lo único que tengo que hacer es irme al Excel y cuando el Excel, pues ya en la última fila, inserto pues ese CSV que me devuelve el GPS. Le doy aquí en Excel directamente a datos, insertar datos desde texto, me va a pedir qué fichero quiero cargar, le digo que es este el dato que me devuelve el GPS y ya aquí automáticamente, bueno, te pide como una pequeña configuración, te dice, ese CSV, ¿cuál es el separador entre las variables? Pues ya sabemos que es punto y coma, pues le ponemos punto y coma. Esto lo vamos a tener que hacer todos los días. Le damos a Next, Finish y OK. Y básicamente, bueno, se nos ha metido la cabecera, la podemos eliminar, la podríamos haber quitado, la eliminamos. Y ahora, estos datos que hemos metido aquí, ya tenemos una sesión nueva. Simplemente, ya hemos actualizado los datos. ¿Cuánto hemos tardado? Pues entre que me he ido a la aplicación de GPS, me lo he descargado, me lo he traído al ordenador y lo he metido aquí y guardo, pues no sé, 15 minutos, lo que sea, ¿vale? Pero muy, muy poco tiempo. Entonces, tiempo dedicado para actualizar los datos, 15 minutos más o menos, vamos a poner. Pueden ser menos, deberían ser menos. Luego, el proceso que sigue de esos datos nuevos, los cargo, hago el modelado, creo las métricas y voy a la visualización, eso básicamente se tarda aproximadamente, he puesto 2 minutos, porque básicamente es abrir Power BI y darle al botón de actualizar que veis aquí. Tú cuando le das al botón de actualizar, ya va al Excel donde has metido datos nuevos, ya lo carga, ya crea las métricas, ya actualiza todo y ya lo mete en el informe. Y a partir de ahí ya te tienes que dedicar a sacar conclusiones, que hay pues el tiempo que tú necesites. A partir de ahí el tiempo que tú necesites, perdón, que me he pasado, que es donde realmente tenemos que dedicar el tiempo a ver nuestros informes y a sacar conclusiones, a tomar decisiones, a, bueno, pues a ver, bueno, a hacer nuestro trabajo. Entonces, la realidad de esto es que actualizar este informe tan completo que habéis visto con toda la información podrías tardar en tenerlo después de cada sesión de entrenamiento, podrías tardar en tenerlo, pues eso, 20 minutos, podríamos decir. 20 minutos y lo tienes ya todo recogido. Y esa es la ventaja que te da Power BI respecto de, bueno, de la manera tradicional en la que trabajáis, en la que se trabaja. Entonces, para mí es fundamental que ese proceso lo entendáis. Simplemente es coger los datos, actualizar el origen, copiar los datos nuevos y pegar. Y esto aplica lo mismo, pues aplica, da igual que sea, hemos puesto el ejemplo de preparación física, pero si son tus datos de un partido, pues igual los copias y los pegas en el origen, te los descargas y los metes en el origen, lo que sea, pero solo tenemos que dedicar un poquito de tiempo a actualizar el origen y ya en Power BI tenemos los informes, bueno, pues con toda la información disponible. ¿Vale? Esa es la parte que tenéis que tener clara de cómo automatizamos. Luego, si tenéis alguna duda de esto, lo podemos ver, pero a mí es la parte, para mí es fundamental, porque tener que estar generando datos todo el rato y perdiendo un montón de tiempo con ellos, cuando yo lo que quiero es ponerme a ver las gráficas para ver si, bueno, puedo sacar alguna conclusión o tomar alguna decisión, pues eso es importante. Siguiente punto, una vez que hemos visto esto de la automatización y cómo funciona realmente, para que yo creo que lo tenemos ya claro con los ejemplos que hemos visto, vamos a ver cómo diseñar tu modelo de datos propio. Bueno, pues eso, como ha dicho Dani, ahora vamos a ver cómo podemos diseñar un modelo de datos propio para que tengáis vosotros vuestros datos bien estructurados, sobre todo porque esto es importante porque a largo plazo, de momento a lo mejor tenéis un Excel que es súper pequeñito, que os funciona bien, que no tiene por qué fallar,
pero a lo mejor si no tiene la estructura que debería tener, a la larga os va a dar problemas, porque cuando tienes poquitos datos no pasa nada, pero cuando tienes muchos empieza todo a pesar mucho más y Power BI va a tardar muchísimo más en actualizarlo. Vais a ver que hay datos que tenéis duplicados y que en realidad pues eso va a hacer que ocupe mucho más y que tarde más en cargar, que os puede dar errores, que bueno, al final lo importante, creo que lo más importante de hecho es tener el modelo bien creado para que ya no tengamos luego que estar retocándolo, porque si el modelo lo tienes mal y luego tienes que andar cambiando las fuentes de información, cómo las tienes estructuradas, al final eso es lo que más tiempo te va a llevar si no lo has hecho bien desde el principio. Entonces, lo importante es que entendáis esto bien, que a lo mejor si no tenéis ninguna experiencia con este tipo de cosas puede parecer un poco complicado, pero bueno, lo vamos a intentar explicar de la mejor manera posible y sobre todo que sepáis eso, que si a esto le tenéis que dedicar un poquito más de tiempo no pasa nada porque a la larga va a ser una buena decisión. De hecho, Luis, por Entonces, eso nosotros creemos que es importante, por eso no nos hemos ido a Power BI directamente a pintar, porque si no tenemos el modelo, creemos que si no tenemos un modelo hecho de 6 dimensiones bien organizado, pues al final sí que toda esa ganancia de tiempo de la que estamos hablando no la vais a tener, porque vais a tener problemas con los datos, porque va a haber problemas ahí, vais a tener que estar dedicando mucho tiempo a corregir cosas. Si tenéis un buen modelo de datos, todo eso lo vais a corregir. Entonces, el punto, antes de empezar a realmente a pintar informes, tenemos que entender este concepto que os va a contar Luis. eso es. Los modelos más comunes, bueno, suelen ser los modelos de hechos y dimensiones, donde tenemos tablas que corresponden a hechos, ¿vale? Que ahora os voy a explicar un poco en qué consisten, y tablas que se refieren a dimensiones. Antes de explicaros exactamente qué es, lo que voy a hacer es daros ejemplos para que vosotros mismos vayáis viendo un poco por dónde va la cosa, que vayáis intentando sacar conclusiones de qué puede ser un hecho y qué puede ser una dimensión. Yo os voy a ir dando ejemplos. Normalmente los hechos son los eventos de un partido, por ejemplo, los tiros, los goles, las tarjetas amarillas, todo lo que pasa en un partido normalmente se identifica como un hecho, ¿vale? Iría en nuestra tabla de hechos. También, por ejemplo, los partidos que se van jugando. Si, además, ahora que cada vez se juegan más partidos, pues si hoy hay un partido, mañana otro, vamos a estar metiendo esa información, pues esos partidos también se identificarían como dentro de una tabla de hechos. Las clasificaciones, lo mismo. El otro día cargábamos, por ejemplo, una tabla de clasificaciones donde tenemos también, pues eso, un formato de tabla de hechos. Ingresos y gastos, por ejemplo, ingresos por taquilla, gastos de salarios, gastos de instalaciones, toda esa información que vayamos recopilando, si vosotros, por ejemplo, eso lo hacéis en vuestros clubes, bueno, pues eso también sería una tabla de hechos. Lo que decía antes, las tablas de goles, las tablas de tiros, todo lo que tiene que ver con esos eventos de un partido, pues también iría aquí. Luego hay muchos más ejemplos, pero un poco enfocado en lo que nosotros trabajamos en el día a día, pues sería este tipo de información. Y luego en las tablas de dimensiones vamos a tener todo lo relativo a pues, jugadores, por ejemplo, equipos, técnicos, árbitros, estadios, competiciones, ¿vale? Entonces, ahora que penséis un poco vosotros la diferencia que hay entre las tablas de hechos y dimensiones. ¿Qué diríais que es la diferencia entre ellas? Yo os lo voy a explicar ahora. Entonces, cuando ya tenemos nuestras tablas de hechos y nuestras tablas de dimensiones, lo que nos va a faltar hacer es relacionarlas. O sea, nosotros vamos a tener diferentes tablas y lo que vamos a tener que hacer es, como hicimos el otro día entre las dos tablas que cargamos, es relacionarlas, que eso sería parte de nuestro modelo de datos. El modelo de datos más común que hay, el que más se recomienda en Power BI es el modelo en estrella, ¿vale? Donde vamos a relacionar todas esas tablas. Normalmente las tablas de hechos van en el centro, ¿vale? Es una forma de organizar el modelo, así para que sea visual. Y las dimensiones están alrededor, normalmente. En este caso he metido como 5 dimensiones, podríamos tener solo una dimensión, podríamos tener 2, podríamos tener 3, podríamos tener 5 y podríamos tener más dimensiones, ¿vale? Pero lo importante, aquí usamos 5 para que veáis el formato en estrella y por lo que se llama modelo estrella. Tendríamos el modelo la tabla de hechos o las tablas de hechos, ¿vale? No tiene por qué ser solo una en el centro y las tablas de dimensiones rodeando. Entonces, ahora os voy a explicar bien, ahora que yo os he puesto los ejemplos y habéis visto esto, en qué se diferencian las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Por un lado, las tablas de hechos al final son, digamos, la tabla principal del modelo. Eso no quiere decir que no hagan falta las dimensiones, porque nos van a hacer falta, ya lo veis, ya lo vais a ver,
pero es la tabla principal del modelo en cuanto a que, pues también lo explicaré después, pero es la que más rápido crece, es la que más información nos está dando, en la que más estamos cargando continuamente, la que más tenemos entre manos, donde más cosas pasan, ¿vale? Y las tablas de dimensiones son, digamos, las claves para analizar. Evidentemente, los análisis los vamos a basar también en los hechos, si vamos a analizar goles, tiros y demás, pero vamos a utilizar las dimensiones para conseguir sacar las claves y analizar esos datos. Los hechos son eventos individuales, ¿vale? Todo lo que vayamos registrando tienen que ser eventos individuales. Por ejemplo, antes estábamos registrando en el GPS, pues cada sesión de cada jugador. Es decir, lo que hace un jugador en una sesión, eso es único. No, lo que haga otro jugador también será único. Son cosas diferentes. Cuando estamos almacenando los tiros en una tabla, cada evento tiene que ser diferente. Por mucho que el tiro haya sido desde el punto de penalti con el pie derecho y por el mismo jugador, al final son eventos individuales que van por separado, por mucho que los atributos que tienen o las características que tienen esos hechos sean exactamente iguales, pero estaríamos hablando de hechos diferentes. Luego, en las dimensiones, lo que hacen sobre todo es definir atributos de las entidades, ¿vale? Dentro de una dimensión, las entidades van a ser, pues lo que decíamos, por ejemplo, un jugador. Cada jugador va a ser una entidad de nuestra tabla de dimensiones. Y lo que hacemos en esas tablas es definir los atributos de esas entidades, que suelen ser además atributos que no cambian. Imaginaos que tenemos a un jugador de fútbol, tenemos a Benzema, y lo que vamos a hacer ahí es definir, pues, por ejemplo, la nacionalidad. Vamos a darle los atributos, la nacionalidad, el año de nacimiento. ¿Vale? Podemos darle ahí diferentes atributos, tantos como queramos. De hecho, ahí ya entra un poco lo que vosotros decidáis poner, pero lo que hacemos es sobre todo eso, definir un poco cuáles son las entidades de nuestro modelo de datos. Lo que decía antes, las tablas de hechos crecen muy rápidamente, ¿vale? Eso es una buena manera de identificar, y las tablas de dimensiones normalmente crecen lentamente, también depende, ¿vale? Hay tablas de dimensiones que pueden crecer muy rápido, pero normalmente las tablas de hechos casi siempre van a ir más rápido que las tablas de dimensiones. ¿Por qué? Porque las tablas de hechos, pues por ejemplo, lo que decía, si se van jugando partidos casi todos los días, pues casi todos los días esa tabla va a ir creciendo. Si, por ejemplo, tenemos un montón de goles registrados en la temporada, o cada partido que juega un jugador en la temporada, pues eso es una tabla que va a ir creciendo a diario muy rápidamente. Y, por ejemplo, las dimensiones, esos jugadores que han jugado los partidos los tendríamos en la tabla de dimensiones, pero esos jugadores que, por ejemplo, nosotros al principio de la temporada registramos a los 400, 500 jugadores que estén en la liga. Esa tabla realmente, exceptuando que haya a lo mejor un chaval que sube del filial o hasta los periodos de traspasos, esa es una tabla que más o menos se va a mantener intacta, porque crece muy despacio. Realmente, por muchos partidos que ellos jueguen, la tabla de hechos irá creciendo, pero la tabla de dimensiones, que es donde almacenamos a todos los jugadores, va a crecer mucho más despacio. Entonces, esa es una de las maneras también de identificar qué tipo de tabla tenemos. Y luego, bueno, las tablas de hechos necesitan de las de dimensiones, y las tablas de dimensiones necesitan los hechos. Es lo que os decía antes, ¿vale? Dependen un poco entre ellas, porque al final lo que vamos a hacer es almacenar todos esos tiros, pero también queremos saber quién ha hecho ese tiro y poder saber la información de la persona que ha hecho ese tiro, y si es zurdo o es diestro, o si juega en un equipo o en otro. Entonces, al final lo que hacemos por eso es relacionar las tablas de hechos y las de dimensiones para hacer un análisis completo de toda la información que tengamos en nuestro modelo de datos y todo lo que queremos analizar. Y luego, por último, pues las tablas de hechos normalmente lo que hacen es cuantificar, es decir, pues eso, cuantificar todos los partidos, cómo han sido, cuántos goles ha habido, ingresos y gastos, cuánto dinero se ha gastado, cuánto dinero se ha ingresado, cuál es el beneficio, ¿vale? Son cosas cuantificables. Y en el caso de las dimensiones, sobre todo, son para contextualizar. También es verdad que en las dimensiones podemos cuantificar también cosas, y en los hechos también podremos contextualizar un montón de cosas. Y de hecho, en los hechos, si tenemos los tiros, pues podremos contextualizar, por ejemplo, con el minuto en el que se ha producido el tiro, ¿vale? O sea, este último punto no es tan estricto, sino que al final, para contextualizar, hay mil maneras de hacerlo, y de hecho lo suyo es hacerlo de todas las maneras posibles, intentar encontrar la mejor forma de contextualizar los datos, pero para que sirva un poco de referencia general, pues este es un poco el resumen de cómo se pueden diferenciar esas tablas. Al final, esto también es un poco la teoría, luego la realidad es que puede cambiar dependiendo del modelo que tengas. Hay veces que si tienes pocos datos, como os decía antes, las cosas funcionan bien y ya está, pero bueno, pensando en el largo plazo y en la manera correcta de hacerlo para que todo funcione bien,
pues lo ideal sería seguir un poco este modelo. Yo os he preparado un ejemplo también para que lo veáis. Imaginaos que nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla esta sería una tabla de hechos, donde tenemos los goles pues en este caso he metido 3 de Lewandowski y 2 de Mbappé. Imaginaos que hay un Polonia-Francia y esta sería la tabla de goles de ese partido. Si os fijáis aquí, bueno, tenemos un identificador de jugador, el 1 corresponde a Lewandowski y el 2 correspondería a Mbappé. Y luego tenemos el nombre, el año y el país de los jugadores. Ahora os explicaré por qué esto, aunque de primeras funciona, porque esto es una tabla que funciona, no sería la manera correcta de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, nosotros ahora tenemos esta información así almacenada y luego tenemos para cada tiro el minuto en el que se produce y el tipo de gol, si es un gol normal, un gol de penalti, ¿vale? Pues también lo tenemos aquí almacenado. Esta información, el minuto y el tipo, corresponde a cada gol, a cada evento único. Es lo que os decía, aunque hubiera 2 goles en el minuto 7 y los 2 fueran goles normales, siguen siendo goles diferentes, son eventos individuales. Pero, por ejemplo, en este caso, la información de Lewandowski y la información de Mbappé vemos que está repetida al final, porque aquí sí que no son eventos individuales. Al final, esta información es que no cambia, porque es información del propio jugador, son atributos del jugador y esa información no cambia. Entonces, lo que tendríamos que hacer es crear una tabla de dimensiones donde tengamos esa información. Entonces, ahora tenemos una tabla de hechos donde tenemos identificador del jugador, minuto y tipo de gol. Y tenemos otra de dimensión donde tenemos el identificador de jugador, que ahora os explico cómo nos vamos a relacionar con la otra tabla. Y tenemos el nombre del jugador, el año de nacimiento y el país de nacimiento. De esta manera, pues si os fijáis, cuando antes teníamos aquí 9 registros diferentes, ahora ya solo tenemos 3 en el caso de Lewandowski, y en el de Mbappé pues teníamos 6 y ahora ya solo tenemos 3. La información que estamos almacenando es mucha menos información, por lo tanto nuestro modelo de datos va a ser más rápido, se va a actualizar más rápido, nos va a ocupar menos espacio en el ordenador y además el análisis que vamos a hacer es realmente el mismo, porque como vamos a conectar nuestras tablas, ahora os explicaré cómo reaccionan a esa relación, pues vamos a tener la misma información pero ocupando mucho menos espacio, ocupando casi un tercio del espacio y además pues eso, teniendo toda la información de la misma manera. Si además, imaginaos por ejemplo que Lewandowski, que lleva casi toda su vida jugando en Alemania, decide nacionalizarse alemán y quisiéramos añadir esa información. Si nosotros quisiéramos añadir esa información en la tabla de hechos, nos tiraríamos ahí, pues imaginaos, aquí hay 3 goles de Lewandowski, pero Lewandowski mete 800 goles. Entonces tendríamos que estar metiendo la información de que se ha nacionalizado alemán en cada casilla de estas. Eso no tendría sentido, ¿vale? No tiene sentido hacerlo así porque es mucho tiempo y además te puedes equivocar. O sea, eso no sería la manera eficiente de hacerlo. En este caso, simplemente vendríamos aquí, añadiríamos aquí esa información y ya no tendríamos que hacer nada más. Ya sabríamos que Lewandowski pues, es polaco y se está nacionalizado alemán. ¿Vale? Entonces, por esos 2 motivos, sobre todo, este formato os puede funcionar, no es que no funcione, pero no sería el ideal si queréis hacer un modelo a largo plazo y para el día que tengáis millones de registros, pues que os funcione bien. Y luego el ejemplo, para que veáis ya el tema de la relación, pues al final nosotros lo que vamos a hacer es relacionar las tablas cuando tengan columnas comunes. Esas columnas comunes las tenemos que crear nosotros y en este caso lo que hacemos es tener una para el identificador de jugador en la dimensión de jugadores y otra, pues como al final los goles los meten los jugadores, tenemos que identificar a quién pertenece ese gol. Entonces lo hacemos con un identificador, por lo que os digo, porque si tuviéramos el nombre, pues no sé, imaginaos que se cambia el nombre o yo qué sé, ¿vale? Podría pasar cualquier cosa. Hay que hacerlo con un identificador que sea inmutable, ¿vale? Que no cambie nunca, que no vaya a cambiar de ninguna manera. Entonces lo que hacemos es crear esa relación por la columna coincidente e imaginaos, por ejemplo, que nosotros en Power BI ahora, ya teniendo esta relación creada, metiéramos un filtro en el que filtramos por Lewandowski. Queremos ver los goles de Lewandowski. Bueno, pues de esta manera ya tendríamos acceso a la información de Lewandowski en la tabla de dimensiones, que es donde estamos filtrando, pero como tenemos esta relación creada, buscaría el identificador número 1, que es el que estamos filtrando, al filtrar Lewandowski, y nos filtraría la información del identificador de jugador número 1, que es la de Lewandowski. Y de esta manera, así es como trabaja luego Power BI internamente. Tú esto no lo ves, pero luego en el informe, cuando tú seleccionas a Lewandowski, lo que vas a hacer es visualizar esta información, o la que quieras, vamos, al minuto puedes no verlo y puedes ver los tipos de goles que ha metido. Aquí ya eliges tú. Entonces, pero lo importante es que a la información de Mbappé aquí no tendríamos acceso porque estamos seleccionando a Lewandowski.
¿vale? Entonces ese es el funcionamiento un poco de las relaciones y cómo se relacionan por columnas. Y ya para que veáis pues un poco un ejemplo final de cómo quedaría pues un modelo así normal aplicado al fútbol, pues tendríamos por un lado la dimensión de jugadores con el identificador que os estoy diciendo, el nombre del jugador y la foto, por ejemplo. Otra con la dimensión de estadios, con el identificador del estadio, el nombre del estadio y la localización. Otra para equipos con el identificador del equipo, el nombre del equipo y su escudo. Y luego otra para las competiciones con el identificador de la competición, el nombre y el país donde se juega. Y luego en el centro tendríamos nuestra tabla de hechos, donde tenemos que tener un identificador para cada tabla, porque nos tenemos que ir conectando a ellas. Pues en el caso del jugador, nos identificamos con el jugador aquí, nos conectamos ahí. En el caso de los estadios, con el identificador de estadio. Entonces, las tablas de hechos normalmente suelen tener pues unos cuantos identificadores, porque al final se tiene que conectar a las tablas de dimensiones. Y bueno, pues esto sería un modelo ejemplo pues por ejemplo también quería explicaros que, como os decía antes, puede haber dos tablas de hechos. De hecho, por ejemplo, en el modelo que os he enseñado antes del Mundial, StatsBomb lo que hace es que tiene una tabla de hechos, pero tiene también una de eventos relacionados. Entonces, este campo de eventos relacionados es un identificador. Entonces, ese identificador lo conectamos a otra tabla, que es la de eventos relacionados, y, por ejemplo, pues lo que os decía, si ha habido un gol, quiero identificar qué ha pasado antes de ese gol, de dónde viene esa jugada. Pues podríamos tener otra tabla de hechos conectada a esta, donde viéramos también lo que ha pasado antes de cada evento. ¿Vale? Entonces aquí se pueden relacionar todas las tablas y lo que os digo, que no os extrañe si tenéis muchos identificadores, porque es lo normal, porque al final tenemos que crear tantas relaciones como sea necesario para relacionar todas las tablas que tenemos en el modelo. Vale, pues nada, os voy a enseñar simplemente, a ver, esto que os ha explicado Luis es súper importante, ¿vale? Pero voy a intentar enseñaros un modelo, yo he puesto un modelo para todos los contextos, es un modelo súper sencillo que yo usaba, bueno, hace tiempo a mano, sin tener datos de ningún proveedor, sin tener datos de nada. Y creo que es interesante, bueno, que lo veáis para que, digamos, aterricemos un poco el concepto y entendáis, pues, cómo puedo conectar las cosas, cómo puedo rellenarlas y demás. Este es un modelo, bueno, no es en estrella exactamente, es un modelo donde tengo tres tipos de hechos, ¿vale? Luego al final lo que ha hecho Luis a la hora de la verdad varía un poco la teoría de la estrella con lo que luego tú vayas diseñando. Hechos que yo tengo aquí, goles. Los goles son hechos, son cosas que ocurren de manera temporal, esporádicas. Entonces, yo en esta tabla voy acumulando los goles que se van produciendo. Aquí tengo hechos ABP, donde voy acumulando cada vez que se tira un ABP, porque al final eso no deja de ser un hecho, algo que ocurre de manera también esporádica, ¿vale? Y que va creciendo. Y tengo hechos estadísticas partido, que es la participación de cada jugador en un partido. Eso al final no deja de ser un hecho, algo que sucede. El jugador ha participado, tiene unos datos en ese partido. Si participa otro día, pues el jugador ha participado en otro partido, tiene otros datos en otro partido. Entonces, son hechos, son cosas que ocurren. Cada hecho, pues luego tendrá aquí nos lo he desglosado, luego ahora lo vamos a ver, pues tiene sus atributos de contexto de ese hecho, cuándo ha sucedido, cómo ha sucedido, qué ha pasado y demás, ¿vale? Y luego al final, esta tabla, este modelo con tres hechos, lo he relacionado simplemente con dimensión jugadores, porque al final a mí me interesa, voy a relacionar el gol, qué jugador lo marca, el ABP, quién lo lanza, y la estadística del partido, pues qué jugador participa. Entonces yo lo he relacionado con una sola dimensión que a su vez tiene una dimensión secundaria que es el equipo y de equipo. Es decir, aquí yo también relaciono qué jugador en qué equipo está. Vamos a verlo con ejemplos. Esto ya os digo, lo podéis hacer de aquí, podéis salir de esta clase y hacerlo directamente en vuestra casa y tener ya los datos para poder relacionar todo esto. Por ejemplo, os voy a enseñar primero las dimensiones. Las dimensiones jugador. Yo he creado un Excel súper sencillo donde le he quitado el ID que ha explicado Luis, ¿vale? Para que lo tuviésemos más claro a la hora de conectarnos y de conectarse las tablas entre sí y vamos a conectar por nombre. ¿Vale? He visto una pregunta por ahí que siempre decís, pero ¿por qué hay que conectar por un numérico? Hay que conectar, como ha dicho Luis, por algo único, que no varíe. Por eso normalmente se pone un ID porque al final le das un número y no varía. En una temporada en fútbol, pues hay gente que conecta por dorsal, porque en principio el dorsal durante la temporada no cambia.
Para personas hay veces que se conecta por DNI, porque es como la clave única de las personas que no cambia. Pero bueno, si quieres simplificar, pues puedes conectar por el nombre si tienes muy claro que ese nombre no vaya a cambiar. Pero no es la mejor idea. Lo único que, bueno, yo aquí os lo pongo para simplificar. Entonces yo me he hecho este Excel donde tengo mis jugadores, ¿vale? Este es el nombre del jugador, a qué equipo pertenecen los jugadores, nombre, apellido, fecha de nacimiento, la posición, la nacionalidad y aquí le he metido el link donde está publicada la foto. ¿Os acordáis antes que Luis ponía el link de un vídeo? Pues y pinchabas y salía el vídeo en Power BI. Pues esto es lo mismo para que cuando pinchemos salga la foto o incluso que se despliegue sola. Entonces, esta es mi tabla de dimensiones de jugadores, así de sencillo. Todos tenemos, prácticamente todos los que estáis aquí, tenéis un Excel con vuestros jugadores metidos y la información de vuestros jugadores, la información estática que no cambia de vuestros jugadores. Pues esta es mi tabla de jugadores, mi dimensión jugadores. Luego al final tengo equipos. Bueno, pues tengo el nombre de los equipos, lo he puesto así, no he puesto nombre, pues he puesto, me he inventado unas características, ¿vale? Por tener algo. Ciudad donde está ese equipo, la categoría, qué entrenador está en ese equipo, aunque es verdad que esto puede cambiar, o sea, no es algo en teoría que cambie mucho, pero puede cambiar una o dos veces por temporada, pero es algo relativamente estático, el año de fundación y el estadio. Mi tabla de equipos. Perfectamente, tengo aquí, podéis inventaros todas las características del equipo que queráis y lo rellenáis en vuestra tabla. Y luego tablas que tengo de hechos, cosas que ocurren. Por ejemplo, esta es mi tabla de goles. Goles que ocurren. Entonces, yo lo que he hecho, por eso es tan importante la parte del diseño, de qué necesito. Yo he decidido primero qué quiero analizar en los goles. Pues yo quiero analizar determinadas cosas. Entonces, he diseñado cada fila, cada columna, perdón, corresponde a un atributo dentro de ese hecho que ocurre, que es un gol. Y cada fila, pues es el gol. Entonces, aquí lo que tenemos es, yo he dicho, cada gol quiero definir qué equipo lo marca, quién lo marca, quién es el asistente, quién es el penúltimo pasador, en qué parte, porque todas estas variables luego me va a permitir ponerlas en Power BI para filtrar o para hacer análisis con ellas. ¿En qué parte? Que antes preguntabais, ¿puedo saber primera o segunda parte? Pues si tengo una variable que me lo dice aquí, pues lo puedo usar. El periodo de 15 minutos, minuto exacto, estatus, que yo lo llamo cómo íbamos cuando el gol se ha marcado, si íbamos perdiendo, si íbamos empatando o si íbamos ganando, porque para mí es diferente. Tipo de gol, pues aquí hay unas categorías de tipo de gol. Subtipo, pues eso lo he definido yo, podéis definir lo que queráis. ¿Cómo ha sido el gol a nivel de golpeo? De cabeza, de pierna derecha, pierna izquierda, la banda, si visitante, local, primera parte, segunda parte, es decir, un montón de cosas que al final podéis cambiar aquí para decidir relacionadas con el gol. Vale, más cosas que tenemos aquí a la derecha, por ejemplo, si es la banda, la primera vuelta, segunda vuelta, y luego yo lo que meto, súper útil para luego hacer los, bueno, mapas de calor no tal, pero bueno, zonas en la portería, yo digo, zona desde donde ha sido el disparo, que veis que hay un número, y zona donde está la portería. Entonces, al final, yo os lo pongo aquí para que lo veáis. Yo lo que he dividido es el campo en zonas. Cada zona le asocia un número y zonas de la portería, a cada zona de la portería le asocia un número. Entonces, al final lo que hago es, cuando yo estoy registrando los goles, que los podéis registrar a mano perfectamente, pues le decís la zona, reviso el gol y digo, vale, pues el gol ha tirado desde la zona 17 y ha entrado por la zona 13, más o menos. Pues entonces al final lo registro de esta manera. Entonces yo he diseñado, por eso esa parte es importante. Yo he decidido qué quiero analizar, qué voy a querer tener en mi informe y lo he registrado. Súper sencillo, a mano, hecho a mano, lo podéis hacer todos vosotros. Y además, ¿cuántos goles hay cada jornada? Si queréis, por ejemplo, vuestro equipo, yo lo hacía equipo propio mucho. ¿Cuántos goles hay en cada partido vuestro? Pues 1, 3, 5, pues son 5 filas que tenéis que rellenar. Esta sería para mi tabla de goles. Por ejemplo, para mis hechos de goles. Si quiero ir por ejemplo, a ABP, ¿vale? Pues he dicho que registramos también el ABP como hecho. Pues yo aquí, como variables, he puesto jornada, vuelta, el tipo de ABP, la vuelta es primera o segunda vuelta, tipo de ABP, pues es si es córner, si es falta frontal, penalti, quién lo hace, qué equipo, ¿vale? Local, visitante, lanzador, si ha sido gol, no ha sido gol,
banda, en qué banda ha sido el ABP, si ha habido estrategia o no ha habido jugada de estrategia, quién hace el primer contacto en ese ABP, quién hace el segundo contacto en ese ABP, cómo acaba, si acaba en tiro, en lo que sea, un montón de variables que las he decidido yo, que me he creado yo el propio dato y he contextualizado yo, he metido yo estas variables de contexto para yo poder analizarlo. Pierna natural, bueno, cómo iba el resultado y lo mismo. Zona de lanzamiento, pues igual tengo un mapa donde lo he asociado a zonas de lanzamiento y zona de remate, ¿vale? Para ver desde dónde se lanza y desde dónde se remata. Esto es en ABP. Ahora os voy a enseñar cómo lo represento. Y luego, ¿qué más os había dicho? Y estadísticas, ¿vale? Participaciones de jugadores en el equipo. Entonces, simplemente yo lo hago de esta manera. Tengo en este Excel todos mis jugadores, imaginaros hasta aquí, y tengo la jornada, la fecha, el equipo contra el que nos hemos enfrentado, local o visitante, mis jugadores, y luego aquí yo simplemente todas las jornadas relleno. Si son titulares, suplentes, lesionados, fuera de convocatoria por decisión técnica, si ha sido sustituido o no, hay mil maneras de hacerlo, yo lo pongo así, minutos que ha jugado, si ha marcado, si ha dado asistencias, si tiene tarjetas amarillas, valoración subjetiva, es decir, unos datos caseros, muy manuales, muy sencillos, que se pueden hacer en una Levin y tener registro, que todos tenéis probablemente también las estadísticas. Entonces, al final lo que tengo, pues es eso que veis ahí, son mis tres tablas de dimensiones, de hechos, perdón, goles, ABP y estadísticas. Y lo tengo en tres Excels, súper sencillos. ¿Cómo, a partir de ahí, qué es lo que soy capaz de generar? Pues lo que genero es un cuadro de mandos que os he pasado con toda esta información. Uy, ¿lo veis? Que se ha quedado ahí pillado. Vale. Con toda esta información de ABP donde tengo todo este resumen. Entonces, yo he generado a mano un modelo, he generado a mano mis tablas donde voy a registrar mis hechos y mis dimensiones y a partir de ahí pues tengo información súper completa en Power BI que puedo cargar. Parece súper profesional y solo para gente que tenga muchos datos, pues no, esto lo he hecho realmente sin tener tampoco muchísima información. ¿Vale? Entonces, simplemente que sepáis que eso ese es el proceso. ¿Cómo funcionaría a partir de ahí? Pues yo si quiero, por ejemplo, meter nueva información para que se me actualicen mis informes, pues voy directamente a mi tabla de goles y diría, vale, pues vamos a simular que hemos quedado 1-0. Pues venga, digo, ha marcado mi equipo y ha marcado mi jugador 20 y el asistente ha sido el 21. Entonces voy aquí un poco rellenando toda la información a mano. 1-0. Relleno todo esto, ¿vale? Le doy a guardar, ¿vale? Cuando le doy a guardar, pues automáticamente actualizo Power BI, actualizo mi informe de Power BI, que ahora mismo se me ha quedado, a ver si, vale, ya ha cargado, actualizo mi informe de Power BI y me cambiaría toda la información que yo tengo aquí. ¿Veis? Por ejemplo, es todo de las zonas que os digo, zonas de remate, zonas de saque, que a mí me interesa tener. Y esto, por ejemplo, para los goles, pues, por ejemplo, esto es la ficha individual, a ver si me carga, que me va un poco lento, yo creo, al compartir y todo. Vale, pues tendríais información pues, de los goles. Entonces, importante entender que el modelo es clave para poder relacionar las tablas entre sí y ese diseño de tablas y de conexiones. Vale, este es el modelo en Power BI. Esto lo vamos a enseñar en la clase número 3, ¿vale? El mismo modelo que habéis visto pues en PowerPoint, en la presentación, al final lo que hacemos es que de todos esos Excels los cargamos en Power BI, los conectamos a través de las claves, como ha dicho Luis, y ya tenemos toda la información conectada para poder generar las gráficas directamente con la herramienta. Y estamos hablando de Excel por simplificar, que he visto que gente me ha preguntado. Puedo conectar un Excel y con una base de datos y un CSV y un fichero en Drive, o sea, puedo conectar lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí enchufar esos ficheros todos en Power BI y, bueno, pues con estas conexiones a través de las claves, pues tener el modelo hecho. Vale, esta es la ficha como individual. ¿Ves? Aquí lo que os decía de las zonas de portería y zonas de remate. Entonces, si cambias aquí también los filtros, pues puedes cambiar, te cambia la foto y te cambian pues toda la información. Entonces, yo si registrara un gol, luego simplemente con actualizar esto, pues me cambiaría la información del jugador. Vale, lo voy a parar, que me está yendo un poco lento el Power BI, yo creo.
¿vale? Pero bueno, eso es un poco la idea que quiero que os llevéis, que a partir de simplemente de ese modelo sencillo donde tenemos 3 tablas de hechos y 3 dimensiones, pues podemos perfectamente a mano, en cualquier contexto, meter esa información, cargarla en Power BI y generar pues unos informes bastante potentes bueno, que son muy interesantes. En Windows, como ya sabéis, Power BI es un programa de Microsoft. Entonces, al ser un programa de Microsoft, pues bueno, no hay una versión todavía en Mac. La gente lo está pidiendo muchísimo, pero la respuesta que dan es que de momento no y que bueno, que no se sabe cuándo estará. Así que si tenéis un Mac, hay una manera de hacerlo, ¿vale? Que os lo voy a explicar después, pero lo ideal es que si podéis contar con un Windows, utilizadlo. Y si no, pues luego veis la manera de hacerlo en Mac. Y si tenéis un Mac, lo que os digo, lo ideal sería Windows, pero en Mac hay bueno, varias opciones. Cuando os pasemos el PDF lo miráis ahí. Vale, si tenéis dudas, nos preguntáis, os vamos a pasar el documento, es bastante sencillo, ¿vale? O sea, no tiene mucha, es bastante darle siguiente, 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 ¿vale? Pero bueno, cualquier duda nos vais preguntando, lo ideal es que estéis todo el mundo con el Power BI instalado de cara a la clase del domingo, ¿vale? Incluso antes para que podáis cacharrear alguna cosa y demás. Pero nada, ya veréis cómo es muy fácil, simplemente con que tengáis esas cosas es suficiente. Y antes de poneros un poco con la tarea que os vamos a, un poco que vamos a dar, o con un poquito de trabajo que os vamos a dar de cara al domingo también, simplemente el resumen, que os quedéis con el resumen de hoy de lo que hemos visto, y es, bueno, todas las posibilidades que nos da Power BI con unos datos potentes y ideas de cosas que podemos hacer, como mapas de calor, utilizaciones de filtros, diferentes visualizaciones. Luego, tema de modelo, bueno, automatización, que es, bueno, hemos incidido en todo ese tema para que veáis con un ejemplo que realmente el hecho de actualizar los datos es algo relativamente sencillo. De hecho, os he puesto un ejemplo de actualizar datos a mano cargando un CSV sobre un Excel, pero dependiendo de dónde estén tus datos, pues podrá ser de otra manera, pero suele ser súper sencillo, incluso en algunos casos todavía más automático. Si en vez de conectaros a un Excel los estés conectando a una base de datos, que esa base de datos se rellena sola, pues más automático. Pero bueno, es una cosa un poco más avanzada, no, lo más normal es que a lo mejor tengáis, pues eso, vuestro Excel o vuestro CSV que le devuelve un GPS o algún proveedor. Súper sencillo esa parte de automatizar, ¿vale? Para que lo veáis. Luego, el tema del modelo de datos, tenéis que entender que es una tabla de hechos y que es una tabla de dimensiones y que os lo pongáis en vuestro contexto. La realidad es que en el mundo del fútbol los modelos de datos no son complejos, es decir, hay entornos profesionales donde hay un montón de dimensiones y un montón de datos y cosas, pero bueno, en el fútbol se puede complicar, pero para lo que vamos a empezar nosotros, sobre todo en esta semana, pues con un modelo sencillo de jugadores, equipos, con lo que habéis visto, con los diferentes hechos que queráis registrar, pues es más que suficiente. Y ya está. Y la instalación de Power BI que la tenéis que tener para la próxima semana. ¿Vale? ¿Qué necesitamos como tarea que entendáis antes de venir a la clase del domingo? Importante. El otro día os pedimos que miraseis, bueno, pues de vuestras plantillas, de vuestros datos, qué problemas os daban, qué datos teníais. Hoy lo que necesitamos es que de lo que vosotros registréis o que tenéis de proveedores bueno, con lo que contéis, que identifiquéis cuáles de esas cosas son hechos y cuáles son dimensiones. Va a ser bastante sencillo en el sentido, las dimensiones van a ser muy claras, pero que entendáis, pues mira, yo registro cada participación de cada jugador en un partido, o registro cada recuperación de un jugador, que es un hecho, o registro cada vez que el jugador, los datos físicos de cada jugador en cada sesión, lo que registréis, ¿vale? Lo que registréis en cada momento. Entonces, identificar qué es un hecho y qué es una dimensión y cuáles son los atributos de cada una de esas tablas, ¿vale? ¿Y dónde lo tenéis? ¿Lo tenéis en Excel o cómo lo tenéis? A partir de ahí, habría que diseñar, lo ideal sería que diseñaseis plantillas sencillas como las que os he enseñado, simplemente en Excel, por ejemplo, que es una manera fácil, donde tengáis registrada vuestra información o donde podáis registrar la información de la manera en la que lo hemos hecho. Olvidaros desde ya, si queréis cargar en Power BI, esos Excels donde tenéis aquí arriba a la derecha unos datos y aquí otra tabla pequeñita con otros datos y bajas para abajo y tienes los datos de la semana y bajas aquí y tienes... No, o sea, las tablas tienen que ser, como las habéis visto, formato tabla, filas, columnas, en cada fila un hecho y las columnas los atributos
y tienen que ser de esa manera para que se llaman datos en bruto, tienen que estar en bruto, ¿vale? No tiene que haber esos formatos que a veces están en los Excel con los que manejáis. Habéis preguntado ahí lo de ir añadiendo una pestaña por cada sesión o por cada partido. No se debería hacer así. Es decir, si la tabla es única, en esa tabla voy añadiendo información, pero si creo una pestaña nueva, estoy creando una nueva tabla. Entonces ya no lo estoy haciendo bien. Si lo pone por ahí Hernán, datos en raw data. Sí, ese es el término más técnico, ¿vale? Nosotros por hablar desde sencillo. Esos datos en bruto, ¿vale? Entonces, intentar generar vuestras plantillas con esos datos en bruto, ¿vale? Para decir, vale, pues yo registro lo que sea, pero lo tengo en un formato que no es el adecuado, entonces voy a intentar generarme mi plantilla para registrarlo de esa manera. Y diseñar vuestras propias variables igual que las que os he enseñado yo. No se lo he podido enseñar bien porque se me estaba quedando el ordenador colgado, pero bueno, si en otro momento a lo mejor os lo puedo mostrar o en la clase 3. Pero al final, dentro de cada hecho, diseñar qué es lo que queréis analizar de ese hecho. Pues yo quiero analizar en un gol quién tira, quién pasa, desde qué zona, en qué minuto, si el rival, me lo invento, es un gol contra un rival que va entre los 5 primeros o va entre los por abajo, porque a lo mejor le quiero dar más valor a ese gol. Si ese gol ha sido yo qué sé, lo que queráis, pero tenéis que pensar qué información queréis analizar y a partir de ahí tiene que estar en vuestra tabla. Si sois preparadores físicos, pues a lo mejor tenéis que generar alguna fórmula o alguna cosa para porcentajes de carga, para lo que queráis, que esté en esa tabla y de ahí llevarlo a Power BI. Aunque en Power BI, como os contamos, también se pueden crear las métricas con fórmulas. Pensar eso, ¿vale? Generar esas plantillas y bueno, si rellenáis con datos que tengáis, genial, porque luego los usaremos en la clase 3 para cargarlos. Revisar el email o el Telegram donde os vamos a pasar el PDF para que instaléis el programa y si queréis cacharrear con él, pues ya podéis. Pero lo importante es que tengáis esas plantillas generadas y Power BI instalado para que podamos empezar a hacer cosas con ello. Aún así, haremos cosas también desde cero, con datos desde cero, y os enseñaremos a conectaros a una base de datos gratis que hay en Internet para que también tengáis información. Resumen rápido de lo que vamos a ver en la clase 3 y ya está, ¿no? Si quieres cuéntaselo tú, Luis. Vale, pues nada, lo primero esto, instalaremos Power BI en directo, ¿vale? Lo ideal es que lo hagáis ya os hemos explicado aquí un poquillo cómo lo podéis hacer y os vamos a mandar un PDF también. Vamos a ser ahí también pesados, pero bueno, si podéis llevarlo instalado mejor y si no, lo haremos en los primeros minutos rápido. Os recomiendo que lo hagáis así ya, incluso si queréis cacharrear un poco por vuestra cuenta, pero hacerlo para que lo que hagamos directamente en la clase, pues nos podáis seguir ahí en directo. Eso es. Crearemos también, vamos a hacer ya todos juntos, eso, para eso queremos que lo instaléis. Pues eso, nuestras tablas de hechos y dimensiones, haremos ahí un pequeño modelo para que, bueno, nosotros con las tablas que creemos, vosotros podéis usar también las vuestras. Por eso también es importante que miréis lo de la tarea de identificar un poco cómo tenéis las tablas y intentar darles esa estructura que os hemos explicado para poder cargarlo el próximo día y empezar a hacer ahí gráficos y eso. Y vamos a crear nuestro propio modelo de datos, ¿vale? Cuando tengamos ya todas esas tablas cargadas, pues las conectaremos, veremos cómo, si tenéis dudas con los identificadores, pues podemos también ver una manera de cómo los podemos crear, ¿vale? Y para que vayáis entendiendo ya en la práctica cómo funciona y que tengáis un modelo hecho entero. Esto lo vamos a hacer directamente ya en Power BI, es decir, ya hoy os hemos enseñado la teoría de cómo se diseña y el próximo día lo vamos a conectar el modelo en Power BI para que lo tengamos ya conectado con todos esos orígenes de información. Eso es. Y luego os vamos a enseñar también a descargar datos de FBref, que si no lo conocéis, os recomiendo que lo busquéis ahora mismo y si no, después, ahora cuando acabemos, porque bueno, es una página que tiene un montonazo de información gratuita de todo tipo, de fútbol y bueno, también tienen otros deportes, además, si os interesa, para que hagáis vuestros propios informes, ¿vale? Os enseñaremos a descargarlos, a actualizarlos y que tengáis ahí unos resúmenes y unos gráficos pues información real de fútbol de las 5 grandes ligas, de la Champions y de lo que os guste. Hay un montonazo de ligas. Así que os recomiendo eso, que lo busquéis también. Así que nada más. Gracias de nuevo a todos. Así que genial, muchísimas gracias. Gracias por la acogida de nuevo.
vuestros comentarios y todo el feedback que nos dais nos ayuda un montón, así que cualquier cosa que nos queráis decir por email, por Telegram, por redes sociales o donde queráis, pues os lo agradecemos un montón y nada, ¿vale? Así que nada, nos vemos chicos. Un Adiós, abrazo. gracias a todos, Chao. adiós.